Hoy es Control día. técnico y cerebro maquiavélico de Rumbo de la Mañana. Hoy día del agua, Día Mundial del Agua. Me pasé. Y ayer día de la poesía, que es lo mismo el agua y la poesía, la creación, la creación. ¡Ey! ¡Ey! ¿A quiénes se le ha hecho más poema? ¿Al río o a la pradera? Wow. ¿Qué pregunta hizo el michero incendiario? Ricardo, tenemos con nosotros al doctor Milcíades Albert. Oye, un apellido. Sí, de pedigrí. Sí, ginecólogo, obstetra. Bienvenido, doctor. Buenos días. Gracias por el pedigrí. No era muy grande, ¿no? Pero bueno, ahí está. No, doctor, un placer tenerlo aquí. Adelante, Francis. Doctor, mucho se ha generado de debate en torno a las tres causales, temas de religión, de opinión, pero nosotros necesitamos su opinión científica al respecto y su experiencia como médico en este tema. ¿Qué es lo que ustedes quieren saber? Porque muchas palabras bonitas, pero no me preguntó nada. Así es. Doctor, las tres causales son necesarias. ¿Cuántos casos se le presentan a usted donde está en peligro la vida de la mujer, donde el niño viene con dificultades? Esa es muy buena pregunta. La realidad es que yo tengo en este momento cerca de muchos años trabajando con lo que es el manejo de la mujer embarazada. Y te puedo decir que en todos estos años he tenido 2 casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida. He conocido unos 3 o 4 casos, no más de ahí, quizás llega a 3, de casos en los cuales la necesidad de la interrupción del embarazo resulta imperiosa. Y las situaciones de violación e incesto no son tantas en lo que es mi experiencia, porque eso es algo que atañe, no he tenido, yo personalmente no he tenido. Quizás han estado aquí y yo mismo no lo he llegado a saber, porque ese mundo quizás no, como hay salud tanto de parte de la madre como de parte del feto, no hay una razón primordial de venir a lo que es la consulta obstétrica. Y puede una mujer venir, a lo mejor ha sido violada por su papá o un hijo, y no me lo dice, o no viene a mi consulta a eso. Eso es lo que yo puedo decir. En ese sentido, plantear lo que son las situaciones de interrupciones de embarazo son sumamente escasas, son poquísimas las condiciones, sumamente raras, muy raras, muy infrecuentes. Es una población más que pequeña, yo diría que pequeñísima. Pero en esos casos, doctor, que se le han presentado, prácticamente como médicos han tenido las manos atadas para poder actuar. Definitivamente. En esos casos, y esa es la realidad, en lo personal, y no quiero que me juzguen mal, mis manos, como hacen, por ejemplo, los contratos en los Estados Unidos para los residentes del área de obstetricia, que firman un consentimiento y le preguntan si están de acuerdo o si no están de acuerdo en que si les toca tener que intervenir en un caso de este tipo, el profesional firma y dice sí o no. En mi caso no trabajo con interrupciones. Ahora bien, al no tener un respaldo legal, al no tener un respaldo legal, pues esas mujeres, la mayoría de las veces, si decidieron interrumpir el embarazo, tienen que irse necesariamente al clandestinaje. Tristemente, doctor Milcíades Albert, a mí me gustaría que usted compartiera con los oyentes del Rumbo de la Mañana el concepto de inviable, sobre todo porque en esta coyuntura se manipula el concepto y hay quienes dicen, por ejemplo, usted habla de inclusión de niños con síndrome de Down o con situación autista. ¿Cuáles son las circunstancias? No, es que, óyeme, eso molesta. Exacto. Eso molesta. ¿Cuáles son las circunstancias de inviable? Ok, lo primero es que a veces, no sé con qué intención, porque lo desconozco, las informaciones que son científicamente demostrables se ponen en un marco distinto. Una,
Cuando se habla de interrupción en estas tres causales, ojalá que no se mencionara la palabra aborto, porque cuando se menciona la palabra aborto, nosotros tenemos, no me acuerdo desde la estadística de Denise Payewonsky en el año 90, que decía que se hacían 100,000 abortos por año. Estamos hablando de que eso obedece a un altísimo porcentaje de esa población, a embarazos que se interrumpen de manera voluntaria, embarazos sanos, es la interrupción voluntaria del embarazo. Voluntaria no, la palabra no es voluntaria, no espontánea, porque hay dos niveles: el provocado, que esa es la palabra, provocado, y el espontáneo. El espontáneo obedece a mujeres, a embarazos que cuando se gestan, cuando se conciben, traen algún defecto cromosómico o congénito que no les permite su desarrollo, y la mujer comienza a sangrar y se expulsa ese embarazo. Eso es aborto espontáneo. Y el otro elemento es el aborto provocado, que es la gran mayoría de personas o mujeres que no quieren que deciden, por las razones que sea, entre ellas estarán algunas de estas causales, que relativamente son muy pocas, pero que están, a que decidan interrumpir un embarazo. Viabilidad. Vamos a ponernos claro. Ojalá que cuando se hablara de las causales no se metiera el saco completo de aborto, que no se pusiera esa sombrilla enorme, porque entonces ese pequeñito grupo paga toda la totalidad, y en eso se genera una confusión que confunde, la palabra, confunde. Ok, viabilidad. El aborto, y lo di, y eso fue de las cosas que la Sociedad de Perinatología sí presentó muy claro, que no sé por qué la Sociedad de Perinatología tenía que llegar con la Sociedad de Ginecología Obstetricia a la Cámara, porque de hecho la medicina perinatal es a partir de las 28 semanas. Y a las 28 semanas yo tengo hijos y todos tenemos fetos que los hemos logrado salvar por llevarlos y pelearlos a que estén en un momento viable. ¿Qué viable? Por debajo de las 20 a 22 semanas, con un feto que pesa menos de 500 gramos y que mide menos de 25 centímetros, se habla del término aborto, como sea que se haya perdido. Y ese feto no tiene todavía en este momento, tal vez dentro de 30 o 40 años, llegue a descubrirse que muchachitos de 15 y 16 semanas se salven. Perfecto, pero todavía ese producto de la concepción, ese feto, no tiene las formas, no tiene los recursos, no la forma, no tiene los recursos de sobrevivir extrauterinamente. Y vamos a poner lo siguiente: el médico obstetra es la especialidad más difícil que hay de todas las especialidades, y todos los obstetras nos forman para ser provida. Si en ese sentido no vamos, porque es nuestra responsabilidad tratar, y estoy basándome en la pregunta suya, llevar ese producto, ese feto, a lo más posible que sea viable. O sea, le pongo esteroides, lo maduro, negocio con el perinatólogo. Yo tuve un caso de una jovencita del equipo de deporte que hace 4 o 5 años me perdió un embarazo de 22 semanas y en un segundo embarazo, desde la 20 me comenzó a hacer. Tuve que hacerle un cerclaje, ponerle medicamentos para que no le dieran contracciones. A la 26 arrancó, tuve que internarla. Hablo con el perinatólogo, médico perinatólogo en la mejor unidad del país. Milcíades, mi sobrevida en este momento es 90% pierdo y 10% gano. ¿Qué hago? Digo, bueno, hermano, vamos a seguir peleando. Mira, mi hija, hay que irse a su casa, vamos a cruzar los dedos, no me falte este medicamento. A la 28 vuelve y me arranca, tintán, contracciones, la interno otra vez. Logro una semana peleando para salvar a mi muchachita y salvar a su mamá. Yo lo que tengo es que tiene contracciones. ¿Qué hago? Perinatólogo, ven, me dice, bueno, Milcíades, tú me cambiaste el disco. Ahora yo te doy 90% de posibilidad de sobrevida y un 10% que pierdo. Digo, bueno, vamos a tirar la fiesta, vamos arriba. La niña tiene 2 años, preciosa muchachita, una coloradita linda. Maravilloso. O sea, eso es para lo cual nosotros estamos formados. Ahora, viabilidad por debajo de las 20 semanas. Hasta ahora, fíjate, uno de los mejores, por no echarle guarrar a otro, uno de los mejores unidades de medicina perinatal del país, con 26 semanas, me dijo claro, graduado en los Estados Unidos, un equipo formado con todos los medicamentos, óxido nítrico, cafeína, todo lo que tú necesitas para salvar un muchachito, me dice, Milcíades, 90 te voy a perder y 10 te lo puedo salvar. ¿Qué hago? Seguir peleando mi fiesta, llevarlo lo más que yo pueda. Eso es viabilidad. Entonces,
por debajo de las 20 semanas, hasta ahora no se logran salvar ni aquí, ni en Cincinnati, ni en ningún sitio. Hay gente que tiene experiencia con 24, mejor un poquito más, con 25 y con el peso. Yo recuerdo cuando estaba en la maternidad La Altagracia, haciendo mi residencia en la década del 70, todo bebé que nacía por menos de 1000 gramos se moría. Wow. Gracias al apoyo de la unidad de perinatología de la maternidad La Altagracia, ya eso no es así. En aquel momento, bebé de 1000 gramos, mortalidad 100%. Ya no es así. Ya no es así porque tenemos surfatante, porque hay forma de cómo luchar porque ese bebé sobreviva. Y ese es nuestro rol, hoy, mañana y siempre. ¿Okay? Doctor, muy importante que usted haya expuesto esto porque justifica el concepto científico en el reclamo de que haya 3 causales en esa situación o en esa decisión de tener que de alguna manera suspender un embarazo. ¿Qué más? Por el momento más nada, agradecerle infinitamente. Mira, Gracias. permíteme hacer lo siguiente. Sí. Las 3 causales, dame entonces, ya que me llamaste, dame un momentico. Sí. Las 3 causales, hay 2 que son relativamente bastante claras. La situación no es síndrome de Down, no es labio leporino, Claro. por Dios, no tergiversemos la cosa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de fetos que en algún momento su desarrollo falla. Como ejemplo, la anencefalia se ha puesto muchísimo. Yo he tenido un caso de un anencefálico que a las 8 o 9 semanas lo vi por sonografía ante la duda, pareja de casado, esposo, que están esperando su muchachito, su sueño y decirle la mala noticia. Wow. Y se comparte con otro médico, porque una de las cosas que señaló el grupo de perinatología que fue a la Cámara de Diputados es el error médico. De acuerdo, el error médico siempre puede estar. Que los sonografistas del país son malos embute. Los sonografistas han mejorado extraordinariamente. Extraordinariamente. Y esos casos normalmente tú no te quedas solo. Tú antes de tomar una situación de eso lo compartes con 3 o 4 profesionales y le dices, mira a ver si lo que yo estoy viendo es eso mismo, o mira a ver si es otra cosa. Es lo primero. Entonces, se está hablando de condiciones excepcionales demostradas hasta donde la ciencia puede, reconfirmado con otros colegas, que tú tienes que decir definitivamente, aquí no hay la posibilidad. Entonces, ¿cuál es la situación? Esa mujer o se va al clandestinaje, 1, o 2, esa mujer se queda con su embarazo, mantiene los 9 meses su embarazo y lo pare a sabienda que la sobrevida de ese producto es 5 minutos, 10 minutos y se muere. La segunda causa, la causa que tiene que ver con la lucha entre la vida y la muerte de la mamá, donde el feto no tiene ningún problema. Estamos claros en eso. Feto saludable, se embaraza una señora y resulta ser que esa señora, por ejemplo, me viene a la mente otro caso que también viví, no se sabía que una jovencita portaba una cardiopatía reumática grave. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese feto comienza a crecer, poco a poco va sobrecargando ese corazón muy enfermo que no es capaz de suplir lo que se le está pidiendo, para decirlo en un castellano sencillo. Ese corazón está dañado, muy dañado. Entonces, ¿qué uno hace en esos casos? Bueno, se hace una medicina perinatal de muy buena calidad y se intenta llevar hasta donde la madre su tolerancia lo permite y llevar al feto lo más maduro que se pueda. Eso es lo que manda. Ahora bien, la puerca retuerce el rabo ¿dónde? Donde yo tengo una mujer que me hace, lo conocemos y también está en mi casuística, una mujer que tiene un embarazo de primer trimestre y se le hace el diagnóstico de un cáncer, pongamos una leucemia. Dios. El caso que yo viví fue un linfoma de hueso. El ortopeda le hace su biopsia, confirmamos su diagnóstico, patología lo dice, tenemos eso. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ¿qué se hace en ese caso? Hay que darle a la mamá quimioterapia. Exacto. Pero sabemos que la quimioterapia es lesiva extraordinariamente para el producto. Así La quimioterapia te va a destruir células, que es como es un citotóxico, te va a destruir células que están en crecimiento, y las que están en crecimiento son sobre todo las células del feto más las células del cáncer también. Entonces le va a afectar a los dos y va a destruir en sentido general, usando una palabra sencilla, va a hacer una iatrogenia del feto que va a recibir mucho daño.
Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Ahí está el caso, por ejemplo, de Esperancita, y yo estoy tratando de ser la voz de esas pobres mujeres mudas que no han podido hablar nunca, que son las que debían pararse a hablar, pero Así ya es. no pueden hacerlo, a decir lo que es. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Lo que manda o es darle la quimioterapia y destruir el producto, que estarías haciendo lo mismo, o dejar a la madre, no darle nada. En consecuencia, la madre, su vida va a ser afectada muy mucho, hasta incluso perderse, como pasó en el caso de Esperancita, que no se hizo nada porque caímos en el juego de ping-pong de quién Sí. decide. Y en ese ping-pong, lamentablemente, la que perdió fue Esperancita. Entonces, esos son los dos casos principales. Violación e incesto, como te digo, es un caso, es la tercera causal, es un caso de humanidad, es un caso de decirle a una joven que ha sido violada por su papá, por un hermano, por un tío, por un vecino de al lado, que cuando papi y mami salen a trabajar, yo me quedo solo en la casa. Y estoy pensando en un caso en específico de una mujer campesinita, que el papá y la mamá se iban para el campo a trabajar, y desde que yo salí entraba un tío desde los 10 años a usarla, porque esa es la palabra, a abusar de ella. Cuando la embaraza, entonces, ¿qué pasa con esa muchacha? Bueno, doctor, usted ha hecho una recreación científica interesantísima, un aporte valioso para que los oyentes de este rumbo, el rumbo de la mañana, tengan en claro de qué se trata el reclamo de las 3 causales para el aborto. La sociedad la sociedad mandó a las cámaras una propuesta donde dijo que pensamos que lo que se recibió en la sociedad realmente, aparentemente, que para ser aprobado, esto el doctor Nieves, que es un brillante jurista, abogado, puede hacer comentario. El proyecto de ley, que como le indica su texto, es una ley orgánica, entonces debe contar con la mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes. El señor Félix respondió a eso diciendo que que eso se verá cuando se lleve al pleno. Eso fue lo primero. Hay otro punto interesante, y eso es lo que nos toca a nosotros los médicos, y es que nosotros estamos involucrados en esta situación, que de no aprobarse la despenalización del aborto, por lo menos en las 3 causales, la responsabilidad penal de los médicos seguirá estando comprometida ante un código penal que penaliza todo tipo de aborto y que atribuye responsabilidad penal a los profesionales de salud. Eso también a nosotros nos inquieta, que todo el que se ve vinculado en esta situación lleva una responsabilidad incluso penal, y nosotros estamos involucrados porque nosotros somos los médicos que cuidamos la vida de las mujeres. En ese sentido, lo que se intenta es ver si ese pequeñísimo grupo de mujeres que son mudas, ese pequeñísimo grupito de voces de mujeres que no tienen volumen para poder defenderse, se les puede dar, y que no se tergiverse la idea, como que esto es, como dice una periodista que escucho, el divorcio está legalizado en el país desde el año 40. Sin embargo, se divorcia el que quiere divorciarse. Exacto. Esto es una opción de que el que quiera, y lo he tenido en mi casuística, mujeres que me han dicho, no, Dios me va a operar un milagro. Y yo, ay, qué bueno, ¿qué vamos a hacer? Rezar. Yo comienzo contigo a rezar, yo soy el primero que va a rezar. Para que haga un milagro, perfecto, esa es tu decisión. Ahora bien, y la que no tiene posibilidades, que hay que hacerle, que las oraciones no van a cambiar su rumbo. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué oferta le damos? ¿Obligarlas a morir? ¿Es eso justo? Yo no tengo la respuesta. Un pasaje al cielo. Gracias, doctor. Muy amable.